noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno. Abra sus Biblias en el libro de Proverbios. Voy a leer un proverbio muy corto. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Usted me sigue ahí en su Reina Valera. Y en esta noche quiero compartir un tema que lo he titulado Aprendiendo de nuestros errores. ¿Cómo se llama el tema? Algunas preguntas antes de entrar de lleno en la enseñanza. ¿Alguna vez se ha equivocado usted? No, la pregunta es sí o no. ¿Verdad? Ahora, otra pregunta sería, ¿qué sentimos cuando nos equivocamos? O sea, a sinceridad, ¿cómo nos sentimos? Y claro, todo va a depender del tipo de equivocación que sea. O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, mandar un pago por internet de $1 que de 1,000, ¿verdad? Esa equivocación ahí es muy diferente. $1 pues, está bien, pero o vamos a poner 100 para que, ¿verdad?, no se asusten. Y equivocarnos es algo que lo podemos interpretar de muchas maneras, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de equivocarnos, cometer errores, fallar, ¿verdad? Ya todos confesamos que nos hemos equivocado, aunque sea una vez, ¿verdad? O aunque sea 1,000,000 de veces, ¿verdad? Pero miren, Proverbios 24, versículo 16, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, lo van a poner en la pantalla, Proverbios 24, 16, dice, los justos podrán tropezar, ¿cuántas veces dice la pantalla? 7 veces. Recuérdense que el número 7 en la Biblia no siempre significa 7, significa todo el tiempo. Por eso cuando dice el Señor, le dice hasta 7 hay que perdonar, no, hasta 70 veces 7. Y casi lo mismo aplica cuando nos equivocamos. El 7 ahí no es 1, 2, 3, 4, ya, 7, ¿verdad? No. 7 veces aquí significa todo el tiempo nos equivocamos. Pero dice el texto, los justos podrán tropezar 7 veces. Pero volverán ¿a qué? A levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Años atrás escuché una frase que tiene mucha sabiduría. La escuché en inglés, pero obviamente la traduje en español. Y la frase dice lo siguiente. Dice, un error no es un verdadero fracaso hasta que rehúses corregirlo. Un error no es un verdadero fracaso hasta que rehusamos corregirlo. ¿Sí puede entender la idea? Por lo regular pensamos que cometer errores y equivocarnos cuando intentamos hacer lo correcto es algo malo. Pensamos que cometer errores, o entiéndase, equivocarnos en el intento de hacer lo correcto, pensamos que siempre eso es malo. Pensamos que equivocarnos o cometer errores es lo peor que nos puede pasar. Cuando nos equivocamos o fallamos en el intento de hacer lo correcto, noten que estoy haciendo hincapié en el intento de hacer lo correcto, ignoramos que todo esto es parte del proceso de mejorar y perfeccionar lo que nos proponemos en hacer. Cada vez que decidimos hacer algo, en el primer intento queremos hacerlo bien, pero no nos conviene hacerlo bien en el primer intento porque ahí nos vamos a quedar y no vamos a aprender más. Recuerdo que una vez en la iglesia donde asistíamos antes, se hizo un retiro de jóvenes y bueno, había dinámicas para jóvenes y una de las dinámicas era tiro al blanco, tirando arco y flecha. Y recuerdo que dije, lo quiero intentar. Y agarré el arco y la flecha y, ¿verdad? Prácticamente como el que mató al rey Acab, ¿verdad? Al aire, a la aventura, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted? Cayó en el mismo centro. Ahora, yo pregunto, ¿el hecho de que yo le haya dado en el mismo centro al blanco, significa que soy un experto? ¿Soy un arquero, verdad, experto? No, ¿verdad? A lo mejor lo hice bien, pero no por la experiencia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me va a conllevar a perfeccionar? Pues obviamente fallar en ese momento, para volver a corregir y la práctica, la repetición. El domingo, ¿verdad? Utilizamos una frase
de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, quien cuando intentaba inventar la bombilla eléctrica, repito esa frase que usé, él dijo, no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Qué tremendo, ¿verdad? En la mañana veía un videíto de un señor que estaba pidiendo y tenía un letrero, estaba en la calle, es como si fuera un homeless, un hombre, un indigente en la calle, y puso un letrero que decía, ayúdenme, ¿verdad? Con una ofrenda, soy un hombre ciego. Y el video, ¿verdad? Lo están presentando y nadie le da nada. Y pasa una jovencita, se le para enfrente y él le toca los pies, ¿verdad? Y como que la identifica, no que sabe quién es, pero como que tocó los pies y se le quedó grabado, ¿verdad? Sus tenis. Y la jovencita escribió algo diferente y luego se va y la gente comienza a darle más. Y luego la muchacha otra vez regresa y le pone la mano en los pies y le dice, oye, la reconoció, dijo, ¿qué escribiste diferente que la gente me comenzó a dar? Y dice ella, solamente hay que ver las cosas diferente, a veces estamos viéndola de una perspectiva errónea. Y ella lo que le borró donde decía, ayúdame con algo, no, soy ciego, no puedo ver. Ella le volteó el cartón y le escribió, hoy es un día muy lindo, pero no lo puedo disfrutar porque no puedo ver. Y ya, cambió todo y la gente, igualmente nos pasa en la manera que vemos el equivocarnos. Cometer errores no siempre es algo malo. Cometer errores, fallar, equivocarnos es parte del proceso de nuestro crecimiento para perfeccionar. No hay duda que nadie quiere cometer errores. Aquí alguien dice, ¿sabe qué? Voy a hacer esto, pero me quiero equivocar. ¿Usted ha dicho eso alguna vez? ¿Alguien alguna vez ha hecho el intento de equivocarse? Nadie. Se sobreentiende que todo lo que hacemos por naturaleza lo queremos hacer bien. Bueno, voy a apelar a que todos aquí hacen, ¿verdad? Empeñan su mayor esfuerzo para hacer lo correcto. Pero nadie planifica equivocarse, ¿verdad? Quisiéramos que todo nos salga a la perfección, pero la realidad es que vamos a cometer errores por más que intentemos evitarlo. Nos vamos a equivocar. El científico Albert Einstein dijo, las únicas personas que nunca cometen errores son aquellas que nunca han intentado nada. Así que si usted nunca quiere equivocarse, es muy sencillo, nunca haga nada. Está fácil, ¿verdad? Equivocarnos es parte del proceso natural del aprendizaje. ¿Cuántos quieren aprender? Porque aprender también es una actitud que primero debemos de reconocer que no lo sabemos todo. ¿Verdad que sí? Si nunca nos equivocamos, nunca aprenderemos a corregir y nunca aprenderemos a reconocer que solamente Dios es perfecto. Cuando hacemos algo y a la primera no nos equivocamos, cometemos o corremos el riesgo de alimentar nuestro ego. Cuando yo le tiré así al blanco con la flecha y le di en el centro, me sentí así como súper experto. ¿Y saben qué hice después que le di en el centro? Ya le dije, pero ya no quiero volver a tirarle, para no hallar mi récord. Yo sabía que no le iba a dar otra vez. ¿Cuántos conocen la frase, tropezar hace la cabeza? Los pies, ¿no? Dice hermana la cabeza. O sea, me doy en el pie y levanto la cabeza, ¿verdad? Bueno, también tiene sentido, ¿verdad? Levanta tu cabeza, ¿verdad? Pero tropezar dice que hace levantar los pies, ¿verdad? Eso es una forma de caminar bien. Nadie aprende solo con fallar. ¿Sí sabía usted eso? O sea, si fallamos y nos quedamos ahí, no aprendemos nada. Tenemos que fallar, o en el intento de hacer lo correcto, mejor digo, y cuando fallamos, ¿qué hay que volver a hacer? Intentarlo de nuevo, volver a intentarlo. Por eso nadie aprende solo con fallar. Pero escuche esta frase porque me costó mucho escribirla para que se entienda porque medio me enredaba. A ver si usted lo capta. Si nuestros errores e intentos fallidos no son el resultado de haber intentado 1000 veces lo que queremos perfeccionar, no es que simplemente hemos fallado, sino que ya hemos fracasado por completo por no seguir intentándolo. Lo voy a repetir. Si nuestros errores e intentos fallidos no son el resultado de haber intentado 1000 veces de hacer lo que queremos
de manera perfecta, no es que simplemente hemos fallado, sino que ya hemos fracasado por completo por no seguir intentándolo. En palabras muy sencillas, cuando intentamos hacer algo y fallamos y nos quedamos ahí, no es que fallamos si nos quedamos ahí, es que ya hemos fracasado. Para poder encontrar la victoria en eso que no hemos podido vencer, tenemos que seguir intentándolo. Y esto aplica a la vida cristiana de todos los días. Porque están los que se equivocan, pero porque están intentando. Y están los que no se equivocan porque ni siquiera hacen el intento. Entonces, si usted no está practicando la vida cristiana, no va a cometer ningún error, sino que va a vivir en fracaso. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué cometemos errores? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué nos equivocamos? Parte de las frustraciones, yo recuerdo cuando yo trabajaba en el área del arte, yo desde niño, desde que tengo 3 años, dibujaba, hacía dibujos con lapicero, veía una persona y me ponía a dibujar. Y desarrollé mucho esa parte de lo que es el arte. Y recuerdo que una vez escuché a un hombre que mencionó, él dijo aerografía. Y yo dije, ¿aerografía? ¿Qué es eso? Y la aerografía, pues es el arte que uno usa, por ejemplo, una pistolita me refiero de pintar, y sirve para hacer trabajos de arte, pero realísticos, o sea, casi como fotos. Con eso se hace casi fotos. Y cuando yo compré, o mejor dicho, mi hermano me regaló uno, yo vivía en la República Dominicana, me llevó una pistolita de esa, y cuando me la regaló, me la entregó, mira, te traje esto, porque yo le pedí una. Uy, qué difícil fue, porque la pistolita hay que darle para abajo para que tire aire y para atrás para que tire pintura. Y mientras más aire y más pintura, más el trazo ancha, se afina, o sea, era muy complejo. Es como manejar un carro mecánico o estándar por primera vez. Pero ¿sabe qué? Todos los días me levantaba antes del sol y agarraba mi pistolita y estaba todos los días. Hoy lo manejo hasta con los ojos cerrados, la uso. Pero ¿cuántas veces fallé? ¿Cuántos errores cometí? ¿Cuánta pintura gasté? ¿Cuántos trabajos dañé? Sin embargo, llegué, y digo esto porque ya ni lo hago, ¿verdad? O sea, ni siquiera trabajo eso, pero llegué a un punto que llegué a ser uno de los mejores pintores en mi área. Pero fue tratando. La gente luego que ve un éxito, solamente se enfoca en el éxito, pero no sabe el contexto de cómo llegó ahí. Lo que usted sabe hacer hoy por la práctica no vino así de un día para otro. O sea, lo intenté hoy y mañana soy experto. No. Incluso vivir en este país, cuando ustedes llegaron, me imagino que fue todo un caos. Otro idioma, otro sistema, otra cultura. Pero poco a poco nos adaptamos y ya, nos sabemos el sistema así, de memoria. Amén. La primera razón por qué cometemos errores y por qué nos equivocamos es porque Dios nos creó con el propósito de aprender. No nacemos sabiendo, ¿verdad que no? Nadie nace sabiendo. Nos desarrollamos y crecemos en conocimiento por medio del aprendizaje. En el proceso de aprender, por ejemplo, aprender a gatear y luego caminar, y luego de caminar aprender a correr, ¿cuántas veces se cae el niño? Muchas veces. Aprender a montar bicicleta. ¿Cuántos aquí saben montar bicicleta? Porque ya ni eso se hace casi, ¿verdad? Pero dígalo con orgullo, así como que si es un ciclista olímpico, ¿verdad? ¿Cuántos tienen marcas en sus rodillas por caerse de la bicicleta? Casi todos los que montaron bicicleta, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la prueba otra vez. ¿Cuántos saben montar bicicleta? Baje la mano. ¿Cuántos se pelaron las rodillas montando bicicleta? Todos. Exactamente. Pero esa cicatriz en la rodilla que nos hicimos fue la que nos hizo bajar la velocidad y agarrar los frenos y equilibrarnos mejor y tener cuidado, ¿sí o no? Bueno, es importante caerse de la bicicleta para que eso infunda un temor positivo de no andar como locos en una bicicleta en este caso. Lo mismo manejando, lo mismo cocinando. O sea, estamos trabajando con fuego y como dicen los electricistas, no le tengo miedo a la electricidad, le tengo respeto, ¿verdad? Porque uno aprende. En el proceso de gatear, repito, nos caemos, en el proceso de caminar nos caemos y luego para aprender a correr igualmente nos caemos. Primero debemos de caernos y levantarnos muchas veces para perfeccionar la habilidad de caminar.
Dios nos creó con la facultad de aprender y esto no viene sin equivocaciones. O sea, no hay manera de aprender algo sin equivocarnos 1000 veces en el intento. Es imposible. Pero otra de las razones de por qué cometemos errores y muchas veces nos equivocamos es por causa del pecado. El pecado es el responsable número 1 que nos hace quebrantar los mandamientos de Dios, nos desvía de las verdades de Dios, el pecado. El pecado tuerce nuestro caminar y nos hace tropezar y muchas veces nos hace caer. Y precisamente por eso cometemos, fíjense, comencé hablando de cosas prácticas, manejar, montar bicicleta, caminar, pero ahora en el ámbito de lo que es la vida moral, ahí hay otros errores que a veces son irreversibles, errores que cometemos en el matrimonio, errores que cometemos en la crianza, errores que cometemos como cristianos. Y ahí el pecado entra y nos hace equivocarnos. Nos hace cometer errores que a veces quisiéramos ir al pasado y borrarlos y no se puede. Pero aún ahí Dios es tan soberano, mis hermanos, que utiliza eso para trabajar con nuestro carácter y bendecir a otros. Yo sé que cuando pasamos momentos difíciles por errores, malas decisiones que hemos cometido, Dios redime eso. ¿Y sabe qué sucede? Que podemos aconsejar a otros. Podemos enseñar a otros. Y decirle, mira, no te vayas por ahí porque a mí me pasó y no me fue bien. Y Dios lo usa de una manera impresionante. Nosotros, precisamente por causa del pecado, queremos hacer las cosas bien. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Yo no tengo duda, yo también quiero, pero ¿qué sucede? Que nos equivocamos. Y es por eso que Pablo dice, lo que quiero hacer, en Romanos 7, es decir, cumplir los mandamientos de Dios sin nunca equivocarme, es lo que no hago. Y luego dice, y lo que no quiero hacer, es decir, quebrantar los mandamientos de Dios, es lo que termino haciendo. Y luego Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me conduce al pecado? Pregunta, mis hermanos, ¿cómo usted piensa que Dios nos ve cuando cometemos algún error? Ahora, trate de hacer el ejercicio en su mente, porque muchos se imaginan que le va a caer un rayo del cielo. Otros piensan que perdieron su salvación. Otros piensan que ya Dios los aborrece. O sea, tenemos diferentes ideas cuando cometemos errores delante de Dios, o tenemos diferentes percepciones en cómo vemos a Dios cuando cometemos un error. Hay quienes se van al extremo, Dios no castiga a nadie. Bueno, eso es un extremo que no es bíblico. Pero hay otros que se van a un extremo peor, dicen, no, Dios me va a castigar, eso que me pasó fue por eso. Y tenemos una distorsión en cómo vemos a Dios cuando cometemos errores. Lo bueno de Dios es que Dios no es reactivo. Como el padre que si su hijo se equivoca y la chancla ya va por el aire ya. ¿Se imaginan que Dios fuera así? Por cada pecado así Dios reaccionara. Anduviéramos así en la calle. Cada segundo nos sé, Señor, ¿sí o no? Ay, Dios. ¿Qué pasa cuando al equivocarnos pecamos contra Dios? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ve el Señor? Porque miren, una de las cosas más difíciles como cristianos es entender la paternidad de nuestro Dios. Ver al Creador del universo como un Padre, eso sí es difícil para muchos. Lo cantamos, lo decimos, oramos Padre nuestro, pero no todos entienden lo que significa eso. No todos se acercan con la confianza de hijo o hija a Dios como un Padre. Para los judíos esto era una cosa, ¿cómo que Padre? No, Dios es un Dios intocable, alejado del hombre, no habita entre labios inmundos y etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo nos ve Dios cuando cometemos algún error? Cuando ejercitamos nuestra voluntad al tomar decisiones, lo primero que Dios mira es, ¿usted sabe lo que es? Nuestro corazón. Antes que nada Dios mira el corazón. Como seres humanos limitados a los ojos naturales, lo que vemos es lo que la gente hace de manera superficial, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón. Se entiende que antes de que nosotros hagamos cualquier cosa, lo primero que Dios mira son nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Es lo primero que Él mira. No importa qué tan bonito, qué tan grande la ofrenda, qué tan inmenso es lo que hacemos para Dios, el Señor mira primero el corazón.
Las intenciones hablan del plan y propósito detrás de todo lo que hacemos. Y las motivaciones hablan de la fuerza emocional o espiritual que nos impulsan a actuar. ¿Qué nos mueve a servir a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? Esa es una manera de verlo. ¿Qué nos mueve a ofrendarle a Dios? ¿Por qué le estoy ofrendando a Dios? ¿Qué me hace confiar en Dios? ¿Por qué estoy confiando en Dios? Motivación, intención. La intención y la motivación son el motor principal que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos tiene detrás una intención y también tiene una motivación. Todo absolutamente. Desde bañarnos, comer, trabajar, todo. Todo tiene intención, siempre está involucrado también la motivación. Pero es importante, mis hermanos, entender que Dios mira nuestro corazón para ver si nuestras intenciones y motivaciones están alineadas a su voluntad. Es lo primero que Él está mirando. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Génesis 4. Acompáñeme a Génesis 4, versículo 3. Usted conoce muy bien la historia de Abel y Caín. Esta historia la conoce hasta el que nunca ha leído la Biblia. Aquí vemos a dos hermanos que vienen delante del Señor a traer una ofrenda, pero hay uno que se equivocó, hay uno que cometió un error. Lo que vamos a ver en el error de Caín, ante la ofrenda que le trajo al Señor, lo que vamos a ver es cómo el Señor nos ve cuando cometemos un error y vamos a ver la motivación de Caín. Génesis 4, verso 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Noten que no tiene ningún adjetivo, ninguna detalle, o sea, el Señor no dice nada acerca de esta ofrenda, una ofrenda. Pero luego vamos a ver. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor y de los más gordos, o sea, de lo más gordo. Y si usted nota, aquí en este texto dice, habla de la calidad de la ofrenda y la cantidad de la ofrenda. De lo mejor y de lo más gordo, calidad, ¿qué más? Cantidad. Hay gente que dice, Dios no mira la cantidad, Él mira el corazón. Bueno, precisamente, claro que mira la cantidad, pero la mira conforme a la capacidad que cada uno tenemos. Cada quien es diferente. Si, por ejemplo, yo en mi capacidad, según lo que yo gano, le doy $1,000,000 al Señor, dice, no, o sea, ¿de dónde lo sacó? Pero alguien que es multibillonario da $1,000,000, es como yo dar $1. Dios está mirando el corazón nada más, hablando en términos de ofrenda. Y aquí el Señor, dice el texto más adelante, y miró, noten lo que dice, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel, entiéndase, vamos despacio, Abel, entiéndase, miró su intención y motivación y luego miró su ofrenda. Es decir, la cantidad y la calidad de la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice el texto, y se ensañó Caín en gran manera, se enojó. Dice, y decayó su semblante. Ahora, ustedes no pueden percibir una necedad que cuando hacemos algo mal y nos enojamos porque no nos galardonaron. Noten el corazón de Caín. Caín está demandando algo que no merece. Incluso aún si da una buena ofrenda, en este caso, el sacrificio que trajeron, aún así no merece ser exaltado. Porque la Biblia nos enseña que todo es por gracia. Su actitud estuvo mal. Incluso estoy seguro que Abel no llevó su ofrenda esperando nada en cambio. Lo hizo porque amaba a Dios, porque era un hombre bueno. Dice el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te enojas, Caín? Dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Y luego le dice, si bien hicieres, se entiende que si aprendes de tus errores y los corriges, reconoces que te equivocaste y corriges, si esto haces, le dice el Señor, ¿no serás enaltecido? Ahora noten que a primera instancia, el Señor le dice a Caín, si tú corriges, yo te perdono. Yo te enaltezco como hice con Abel. Le di una oportunidad ¿para qué? Para corregir. ¿Corregir qué? Su error. Notan que Dios no es reactivo. Y luego dice, y, ese y es como un pero si no haces bien,
Si no reconoces tus errores y no lo corriges, ya no es un error, sino un fracaso. Dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te puedes enseñorear del poder del pecado, le dice el Señor. ¿Por qué puede Caín hacer eso? Porque el Señor se lo dijo. Le dio la oportunidad de corregir, de arrepentirse, perdonar a su hermano y arrepentirse delante de Dios. Pero aquí es donde vemos que un error se convirtió en un fracaso. ¿Por qué? Porque se quedó en el error, no corrigió, no aprendió de su equivocación. ¿Están captando la idea? Cuando la Biblia se refiere a nuestras decisiones, de manera metafórica muchas veces utiliza la palabra decisión por la palabra camino. Por ejemplo, en los Salmos, usted ve que dice, no, el hombre que anda en caminos, ¿verdad? Salmo 1, caminos ahí son decisiones. En otras palabras, nuestras decisiones nos conducen en diferentes direcciones dependiendo de la motivación y la intención del corazón. Por eso el proverbista dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando tomamos decisiones en nuestra propia opinión y sabiduría humana, sin tomar en cuenta a Dios, pensamos que en el trayecto, como todo está tranquilo, vamos bien, hasta que nos encontramos con una pared de destrucción y muerte. Eso dice el proverbista. Al hombre le parece, hasta que llega y se equivoca y se da cuenta que no es por ahí la cosa. Lo bonito en Dios, mis hermanos, es que cuando estamos cometiendo errores, de alguna manera Dios nos permite o nos manda, nos envía a alguien que nos corrige, alguien que está orando por nosotros, alguien que se te atraviesa y te dice, mira, por ahí no es la cosa, antes que llegues al fin de tu camino incorrecto. Pero a veces no queremos oír. A veces, no, por aquí es la cosa. Y el Señor te dice, está bien, pero te sigue aconsejando y te sigue diciendo, por ahí no es, corrige, aprende de los errores. Y a veces llegamos hasta el fin de la pared y chocamos con ella. Hay decisiones que nos acercan a Dios, pero también hay decisiones que nos alejan de Dios. Hay una gran diferencia entre una equivocación y una mala intención. Ahora, piensen en lo siguiente, ¿cuántas veces hemos cometido un error y decimos, no lo hice por maldad? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Fue sin querer, porque no lo hice a propósito. Bueno, hay veces que cometemos errores sin maldad, pero también sin intención. Es decir, fuimos descuidados. ¿Cuántas veces dejamos de pagar algún bill, como aquí lo entendemos en Estados Unidos, en Nueva York, una factura, una deuda, y por negligencia la dejamos así y viene una multa o un interés muy alto o nos cancelan la tarjeta o qué sé yo, y estamos en el teléfono con la operadora, no, pero es que se me olvidó, no, o sea, yo la quería pagar, pero dice, no, o sea, por eso dicen que la ignorancia no te exime de cumplir las leyes, ¿verdad que no? Entonces, es cierto que hay veces que cometemos errores que no son por maldad, pero a veces son por negligencia, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Si usted ve un gentío y hay un pasillo y usted le pisa los pies, ay, no fue de maldad, pero tampoco tuviste cuidado. Fíjense cómo Dios nos juzga. No sé si están entendiendo la idea. Bueno, un solo. El Señor comprende, mis hermanos, perfectamente cuando tomamos o cometemos errores sin querer, o como dice el chavo, queriendo, ¿verdad? El Señor comprende perfectamente que en algún momento nos vamos a equivocar. Fíjense qué justo es Dios, qué comprensivo es el Señor. Él sabe que vamos a cometer errores. Fíjense, de antemano digo eso, Él lo sabe. Y como Él lo sabe, por eso el Señor creó leyes en el Antiguo Testamento para los pecados cometidos accidentalmente. ¿Por qué Dios proveyó de leyes alternativas para pecados que se cometían accidentalmente? Porque Él sabe que nos vamos, ayúdenme, a equivocar. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos cometido errores sin querer y queriendo? En el Antiguo Testamento Dios estableció leyes para casos como estos. Dios había dado la instrucción de presentar ofrendas por los pecados que el pueblo cometía sin querer. Qué tremendo es Dios, ¿sí o no?
La Biblia le llama a esos pecados, pecados de hierro. No con H, no es el metal del elemento de metal, sino con Y, hierro. ¿Verdad? Pecados de hierro son pecados que se cometían accidentalmente, sin intención, sin mala intención. Dios proveyó, fíjense, una alternativa de restitución para aquellos que cometieran pecados sin premeditación, sin alevosía y sin ventaja. Ahora, ¿quién usted cree que veía el corazón ahí? El Señor. Pero vamos a Deuteronomio 39, versículo 1. Fíjense lo que dice esta ley que el Señor implementó para los pecados cometidos accidentalmente. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente, para ahorrarnos muchas explicaciones en palabras, ¿ok? Si usted quiere, para que no pierda el hilo, lo mira en la pantalla. Dice, cuando el Señor tu Dios destruya las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Está hablando aquí cuando el pueblo entra a Canaán. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio, examínalo, ¿verdad? Y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Ahora, ¿para qué eran estas ciudades? Dice, entonces cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Qué tremendo es Dios. Y luego miren lo que dice. Verso 4 dice, si un individuo, aquí hace el ejemplo, mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. El Señor proveyó de una alternativa porque obviamente puede haber una venganza instantánea ahí, sin investigar por qué lo mató o con qué intención. ¿Están entendiendo? Dice el 5, por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. En lo que se investiga el caso y se le baja la ira a la familia que perdió a la persona y los jueces entran ahí en acción y se da pues, el veredicto de que fue sin querer. Mientras tanto, esa persona está en un lugar para que la ira de la persona que perdió a su compañero, familiar o ser querido no lo vaya a matar y luego darse cuenta que fue sin querer. El Señor sabe que nos vamos a equivocar y fíjense cómo proveyó de leyes, o mejor dicho, ofrendas por el pecado de hierro. Porque no queda ahí, yo nada más leí una porción, pero había que presentar ofrendas por esta muerte, para que recibieran el perdón. Noten que el Señor perdonaba esto con una consecuencia diferente. Esto nos dice que Dios sabe de antemano que en algún momento nos vamos a equivocar, hermanos. En algún momento vamos a cometer errores, pero notemos que Dios sabe perfectamente cuando cometemos errores sin mala intención y sin motivaciones torcidas. Él sabe, porque no es una excusa decir, ay, me equivoqué. ¿Quién no falla? ¿Quién es perfecto, verdad? Y todo el que utilice esa frase de una manera manipulada o manipuladora, ahí se va a quedar estancado. Cuando Dios te confronta a ti, nunca te compares con el resto del mundo. Nunca, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, hermano, usted sí, pero ¿y los otros hermanos? ¿Y quién? Como Pedro, ¿verdad? ¿Igual? No. O sea, siempre que viene la confrontación es la oportunidad de Dios sanarnos y corregirnos, hermanos. Hace unas semanas atrás tuvimos una convivencia con algunos hermanos de la iglesia y en el lugar donde fuimos había un tiro al blanco, ¿verdad? Pequeñito. Los dardos tenían la puntita de imán y cuando uno los tiraba se quedaban pegados en el blanco ahí, en el objetivo, ¿verdad? Sí saben lo que es un blanco, ¿verdad? Porque luego dice, ¿a qué blanco se está refiriendo? ¿Al americano o a quién? ¿Verdad? Y luego a mí me encantan los juegos de tiro al blanco. No soy experto, no los juego, no tengo el tiempo para jugar, pero cuando veo uno me da deseo y me puse a jugar. Y yo creo que de 100 tiros, creo que le di al centro como 5 veces.
Le daba cerca del centro muchas veces, pero no en el centro, o sea, como 5 veces de 100 tiros. ¿Cuántos fallé? 95. Pero yo me imagino que si sigo esos 95 errores que cometí en el tiro, las 95 veces que erré, suena como que pegué las 95 tesis ahí, ¿verdad? Bueno, ya luego van a entender. Esas 95 veces, si sigo practicando, va a reducir, va a bajar ese número en cometer errores, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si yo en el intento de obedecer a Dios digo, Señor, yo he tratado pero fallo, bueno, algo aprendimos ahí, hay que volver a hacerlo para perfeccionar. Si yo me detengo, yo más nunca en mi vida juego tiro al blanco, ahí me voy a quedar, no voy a crecer más. Lo mismo pasa con la vida cristiana. El Señor, mis amados hermanos, conoce el motivo de nuestros errores. Él sabe por qué nos equivocamos. Él sabe si fue sin querer, Él sabe si fue queriendo, Él sabe si fue con ventaja, alevosía, con malicia, Él sabe si fue por negligencia. Y cada uno de esos errores que hemos cometido, Dios tiene un trato especial para aplicarlo a nuestra vida. Acuérdense siempre que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Ahora, esto no significa, lo que estoy diciendo, que Dios no nos perdona si hemos cometido algún pecado intencional. No significa que si hemos cometido una maldad muchas veces con mala intención y con enojo y con rencor, que Dios no nos va a perdonar o no lo puede usar para bien. Lo que estoy diciendo es que en cada ocasión que nos equivoquemos, Dios tiene un trato completamente diferente. Él sabe si hemos ofendido a propósito o sin querer. Él sabe. Pero cada una tendrá su aplicación diferente. Todo esto en algún momento, ¿verdad? Nos dice que, o en algún momento vamos a enfrentar la realidad de equivocarnos y va a venir esa frustración. Le pongo un ejemplo. La palabra pecado en la Biblia, en su sentido original griego, es la palabra griega, algunos saben cuál es, hamartía. Ya son casi griegos ustedes ya. Nada más que no les quiero llamar atenienses porque luego ya... La palabra griega para pecado en el Nuevo Testamento es hamartía. Ahora, ¿por qué estoy definiendo esta palabra? Es muy importante, porque la palabra hamartía significa errar el blanco. Significa fallar el objetivo. Eso significa esa palabra. Cada vez que alguien intentaba lanzar una flecha y darle en el centro del blanco, cuando fallaba, a esto los griegos le decían hamartía. En la cultura griega la palabra hamartía también se usaba para referirse a una decisión equivocada que llevaba a consecuencias muy graves. Y por eso en el Nuevo Testamento, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, esa palabra ahí es hamartía. Como todos erraron el blanco, como no alcanzaron los estándares de Dios, todos estamos destituidos de su presencia, claro, sin Cristo. En la Biblia encontramos un caso de 2 hombres que cometieron un grave error muy similar al del otro. Este error que ambos cometieron lo condujeron a caminos diferentes. ¿Saben por qué? Porque cometieron un error muy similar los dos, pero habían motivaciones e intenciones muy distintas. Y por la motivación, cada uno en su error se fue por una vía diferente. Uno de estos 2 hombres, cuando diga esto, te vas a saber quién es, se ahorcó por el error que cometió. Y el otro no, el otro fue restituido. ¿De quién estoy hablando? De Pedro y de Judas Iscariote. Tanto Pedro como Judas Iscariote, ambos negaron a Jesús. Ambos se equivocaron, pero si nos vamos más a fondo y examinamos el corazón de cada uno de esos hombres, de Pedro y Judas, nos daremos cuenta que estos errores se produjeron por intenciones y motivaciones muy diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las motivaciones de Judas al traicionar a Jesús? ¿Por qué traicionó a Jesús? Bueno, algunos puntos aquí, por la codicia, amor al dinero. Judas tenía una falsa esperanza de este mundo. Otra razón era por una distorsión de las Escrituras. Otra razón por qué Judas lo engañó o lo traicionó, por falta de confianza en Jesús. Judas confió más en lo que los judíos le pagaron que en el mismo Mesías que iba a salvar su alma. Judas traicionó a Jesús porque su esperanza estaba puesta en las cosas materiales de este mundo.
Cometió el grave error de traicionar al único que lo podía perdonar, salvar y saciar su alma. Este error fue grave. La única motivación de Judas de seguir a Jesús era el dinero y por eso cuando lo entregó lo hizo con premeditación, se entiende que lo planificó, lo hizo con alevosía, se entiende que lo traicionó y luego entendemos que lo hizo con ventaja, se aprovechó de su relación con Jesús. Lo hizo con premeditación, con alevosía y con ventaja. Ahora, ¿cuáles fueron las motivaciones de Pedro al negar a Jesús 3 veces? Muy diferentes. Las de Pedro fueron su autosuficiencia y autoconfianza. Subestimó la prueba de Jesús, pensó que él podía enfrentarla. Por un amor limitado hacia Jesús, fíjense, lo negó por un amor a Jesús, pero limitado, que no alcanzaba para enfrentar las amenazas de muerte que Jesús enfrentó. Y Pedro no entendía el propósito ni conocía su propia debilidad. ¿Cuántas veces hemos visto algo de lejos y decimos, eso lo hago yo? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Y luego lo intenta y dice, ay no. Una vez fuimos a un parque de agua y yo siempre, a mí me gusta tirar clavados, o sea, lanzarme de clavado en el agua. Me da mucha risa porque se me quedó la imagen. Y son esos lugares que hay como una soga, que uno se agarra y tipo Tarzán. Yo nunca lo había hecho y no sabía que cuando uno se cuelga, se agarra y luego hace el swing, la soga, todo el peso de mi cuerpo me jala para abajo. No, cuando me colgué, que hizo swing, fue así que hice así, en el agua, caí así, a boca arriba. Pero en todo el rato que estuve en la fila mirando, digo, no, eso está fácil, porque se veía muy fácil, se colgaban y caían en el agua. Y la primera vez que lo hice así y caí y me di así en la espalda, caí como una tabla en el agua, imagínense, ¿no? Pero en mi mente yo dije, eso está muy fácil. ¿No nos ha pasado algo así que decimos, eso lo hago yo? ¿Verdad? Y de repente, ¿verdad? Esa motocicleta yo la puedo, ¿verdad? Y luego vuela por el aire. Se ve fácil. A Pedro le pasó lo mismo. Señor, o sea, ¿qué puede pasar, Señor? Yo doy mi vida por ti, Señor. Pedro negó a Jesús porque pensaba que lo podía ayudar. Negó a Jesús sin querer, pero por su débil condición se encontró frente a un problema que sobrepasaba su capacidad de actuar en favor de Jesús y esto lo llevó a negar a Jesús 3 veces. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro se imaginó que él podía, por su carácter. Pero noten que no fue malicia, no quería traicionar al Señor, solamente fue un error y Dios vio su corazón. Por eso es que cuando Judas lo traiciona, Pedro lo niega, que se pueden ver iguales los pecados, nada más que la motivación cambiaba todo. Y por eso cuando hay una mala motivación en un error, nos puede conducir a cometer más errores todavía. Es por eso que después de un error, ¿qué debemos hacer? Reconocer y arrepentirnos delante del Señor. Ya Dios le habló a todos los que ofendimos que nos perdonara 70 veces 7. ¿Cuántas veces vamos a intentar, verdad? 70 veces 7. Ya el Señor nos proveyó de esa gracia para que seamos perdonados. Hay una pregunta que quiero que usted analice y la piense con detenimiento. Le quiero hacer una pregunta. ¿Dios quería que Pedro cometiera este error y se equivocara? ¿Usted piensa que Dios quería que eso pasara? Bueno, la respuesta más corta es sí. Suena raro, pero se lo voy a explicar. Si Dios tenía que tratar con Pedro de esta manera porque hay momentos donde, ¿cuántas veces el Señor dijo, déjalos que son ciegos y hace ciegos? ¿Cuántas veces el Señor hizo el intento de decirle a alguien, ¿verdad? Sígueme, y no quería, dice, bueno, déjalos. O sea, no vemos en la Biblia nunca al Señor diciéndole, por favor, dile otra vez a ver si se convence. O sea, ve otra vez y dile. Era como una vez y el Señor dice, no, pues no. Joven rico, sígueme, no, pues no. Al de Lucas 9, sígueme, déjame, pues no. Y así el Señor entendía que cuando estamos firmes o estamos obstinados en nuestra posición, Él sabe, nuestro Creador,
que nada nos va a sacar de ese cuadro. Y Él mismo sabe que solamente, lo voy a remontar a una enseñanza que di, hasta que nos cante el gallo, es que vamos a entender. ¿Sí se acuerda de esa enseñanza? Hay muchas razones por qué esto tenía que pasar de esta manera. A mí me da temor esto, es un temor bueno, pero me da temor. Porque yo sé que en mi carácter hay cosas que Dios no la puede cambiar porque a lo mejor yo no voy a ceder tan fácil. Y ya Dios tiene un medio de cómo tratar conmigo. Y por eso a veces cuando estoy hablando con mi esposa, estamos compartiendo la palabra, le digo, nos conviene obedecer, porque hay veces que Dios, por amor a nosotros, tiene que pasarnos por el fuego y a veces, por eso dice Pedro, si es necesario, tengáis que enfrentar diferentes tipos de pruebas. ¿Cuántos aquí quieren pruebas difíciles? Nadie va a decir amén. Nadie va a decir, yo tampoco, no. Pero ¿cuántos de nosotros somos mansos en responder cuando Dios dice, haz esto? No, Señor. No, Señor. Está bien. Y como somos hijos, Hebreos 12 dice, nos va a disciplinar. A mí me da temor, pero es un temor bueno. Digo bueno porque me va a edificar. Pero hay cosas que Dios te las pide y espera que tú respondas. Y si no, pues Él va a tratar con nosotros. Con Pedro no había manera de convencerlo que él no podía morir por Cristo. Nadie lo iba a convencer, él estaba decidido. Tenía su capa, como decimos, de Superman y cuando lo negó, ¿qué pasó? Se convirtió en el Supermancito, ¿verdad? En la mente de Pedro, razón número 1, en la mente de Pedro, él pensaba que en sus fuerzas podía sacrificar su vida por Jesús. Convencer al terco y obstinado Pedro de que él no podría dar su vida por Jesús era imposible y Jesús sabía que no había otra manera de convencer a Pedro a menos que sea por el zarandeo de Satanás. Es por eso que cuando Satanás le pide permiso a Jesús para zarandear a Pedro, Jesús le dijo, en tus manos está. ¿Te imaginas que Satanás pida permiso por nosotros para zarandearnos? Porque él vio la puerta del orgullo abierta y Jesús dijo, ahí te lo entrego, nada más no lo mates. ¿Se pueden imaginar eso? ¿No le da temor eso? Bueno, a mí me da temor. Del bueno, porque es Jesús que lo está permitiendo. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro saltó de la mesa y de inmediato se puso la capa roja de Superman. Para que usted tenga una idea, si yo puedo morir por ti, Señor, yo puedo. Y le dijo a Jesús, a Jesús le dice Pedro, mi vida daré por ti, Señor. Jesús le contesta, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Lucas 22, 31. Vamos a leer. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Zarandear aquí es agarrar una rama de fruta y sacudirla para que bote lo que tiene. Y si no hay frutos, ¿qué va a caer? Entonces va a quedar seca la rama, ¿verdad? Zarandear aquí significa sacudir. Creo que se dice en inglés sift, para los jóvenes que están aquí. Dice, para zarandearos como a trigo. Dice Jesús, pero yo he rogado. Ese yo he rogado, hermanos, escuche bien, tiene que ver con que Jesús sabe que Pedro lo ama. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuál fe? La de preservar a Pedro cerca de Jesús. No de que Pedro no iba a fallar, Pedro metió la pata, sino que ese pecado no lo hizo perder su salvación, no se alejó de Jesús. Y el Señor, ¿notan que aún en las pruebas el Señor nos preserva? Porque Él sabe que no podemos sin Él. Y hay pruebas que si no fuera por la gracia y el Espíritu Santo, hace rato abandonaríamos. Por menos de ahí nos queremos divorciar. Imagínense, ¿por qué seguimos detrás del Señor cuando pasamos cosas difíciles? ¿Por qué nos preserva? El Espíritu intercede y el Señor nos da una fe que nos aguante, nos preserva. Dice, y tú, Pedro, una vez vuelto, o sea, cuando te des cuenta del que metiste la pata, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa? Pues le va a decir, yo me equivoqué, hermanos, vamos a reconocer que Jesús tenía razón. Él le dijo, Señor, todavía no he entendido, Pedro, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Está obstinado Pedro.
Y me imagino a Jesús así. Ay, Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo me imagino, y quiero que usted lo entienda, yo me imagino que Pedro vio a Jesús como que estaba loco. Señor, ¿cómo te voy a negar que no te conozco? En el momento que Jesús dijo eso, me imagino que Pedro así lo vio. ¿Cómo te voy a negar? Hay cosas que en nuestra mente la vemos de una manera muy superficial. Una de ellas, hermanos, es nuestro estado de madurez espiritual. Por lo regular tenemos un concepto demasiado alto de nuestra propia madurez espiritual. Siempre estamos más allá de lo que pensamos en nuestra madurez espiritual. Si del 1 al 100 tenemos un 5% de madurez espiritual, nos creemos un 80%. Y cuando enfrentamos una prueba decimos, no, un 0, nos vamos al extremo. No, no es un 0, como Pedro. Señor, no me lave los pies. Oh, pues entonces báñame. O sea, siempre estamos así. Pero ahí el Señor nos ve y dice, esta hermana tiene un 3% de madurez espiritual. Este hermanito un 1.5. Este hermano ya lleva un 8. Pero creemos que tenemos como un 40, un 50 hasta que nos pasa lo de Pedro. Y hasta que no nos equivocamos, no sabemos por dónde andamos en nuestro nivel espiritual. No sé si usted lo ha entendido eso. Hay veces que yo he pecado de una manera, o sea, cosas que pueden parecer sencillas. Y fíjense, no es un pecado que maté a nadie, adulteré, nada de eso. Un pecado, me enojé y dije algo que no debí decir. E inmediatamente digo, no, soy un niño cristiano yo. O sea, por ese pecado que cometí. Y yo sé que a ustedes les pasa lo mismo. Cometemos pecados a veces, decimos, Señor, yo necesito comenzar de cero. Pero no, son momentos de equivocaciones que llegan hasta el más maduro. Pedro en un momento fue un hipócrita, pero fue un momento de hipocresía. No es que Pedro era un hipócrita, sino que se dejó llevar. Y nos va a pasar a cualquiera. Pero pensamos que somos más maduros de lo que en verdad somos, y de la única manera que podemos conocer nuestro nivel de madurez es cuando estamos frente a pruebas difíciles. Y cuando nos equivocamos es cuando caemos en cuenta, ay Señor, yo pensé que yo era, yo pensé que yo podía, yo pensé que yo tenía. Y el Señor nos aterriza y te dice 5%, 3%, 8%. Ahora, yo estoy usando números así, ejemplificando la madurez cristiana, yo no sé ni qué nivel de madurez tengo yo. Imagínense, la prueba lo va a definir. En cada momento podemos actuar de manera madura, pero hay momentos que actuamos como niños. ¿Qué ustedes creen que Pedro pensó cuando Jesús le dijo que lo negaría 3 veces cuando el gallo cante? Bueno, lo que acabo de decir. Pedro veía esta declaración de Jesús como algo descabellado. Señor, ¿cómo voy a decir que no te conozco? Y yo me imagino a Jesús en su mente diciendo, ya verás, ya vas a ver. Quizás Pedro pensó, tú no me conoces, Señor, no sabes de lo que soy capaz. Y Jesús, sin responderle palabras, pensando, dice, sí te conozco bien, Pedro. Te conozco, o sea, lo que Hebreos dice de la palabra, que es como espada, que penetra y entra donde el ser humano no puede, ese soy yo soy el verbo. Claro, no se lo dijo, pero me imagino que lo pensó. Pedro estaba, mis hermanos, compitiendo con la omnisciencia de Dios, porque ya en Zacarías 13 dice, heriré al pastor y se van a mandar a juir las ovejas. Y Pedro era el primero. O sea, Pedro que pensaba que él estaba diciendo algo normal. Estaba compitiendo con la omnisciencia de Dios. Lo que ya Dios vio en la película es como que, no sé si ha pasado, ¿verdad? Uno que vio la película y el otro no la vio y se pone a discutir con el que la vio. No, no lo van a matar. Yo la vi la película. Sí, pero no lo van a matar. Cuando se acabe hablamos. Eso hace Dios con nosotros, ¿sí o no? Igualito, ¿verdad? Y luego decimos, perdón. Otra razón de por qué Dios permitió que Pedro cometiera este error de negar a Jesús, razón número 2, era necesario humillar a Pedro para que pueda cumplir con lo que Dios tenía planificado. A través del ministerio pastoral en mi vida, me remonto al pasado. O sea, como que yo hago esto de manera práctica y me remonto, por ejemplo, 4 años atrás y pensaba que yo estaba bien y que era bien maduro.
Y luego me voy otros 2 más y pensaba que en ese tiempo yo era el gran pastor, ¿verdad? Y cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta lo poco que sé, lo tanto que necesito a Cristo, y mi crecimiento lo veo cada vez más así como que soy menos y menos y menos. Y se cumple lo que dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Me voy a gloriar en mis debilidades. Y uno va entendiendo más lo débil que uno es. Fíjense, en el mundo es al revés, ¿no? La gente del mundo, no, ahora entiendo lo fuerte que soy. Y en Cristo sabemos lo débil e incapaz que somos. Que sin Él nada podemos hacer. Pedro se creía la gran cosa, mis hermanos. Si Pedro no era zarandeado por Satanás, jamás iba a reconocer su propia debilidad y necesidad de la gracia de Dios. Su experiencia al cometer este grave error de pensar que él podía en sus propias fuerzas morir por Jesús, lo conllevó a un aprendizaje permanente que jamás olvidaría. Ese aprendizaje, mis hermanos, lo vemos a través de todas sus epístolas. Por ejemplo, Primera de Pedro 5:5, noten el lenguaje de Pedro. ¿Se acuerdan que cuando el Señor anuncia su muerte, yo soy, yo puedo, yo, ¿verdad? Miren lo que dice Primera de Pedro 5, verso 5. En ese tiempo que Pedro niega a Jesús, algunos teólogos, hay diferentes posturas, pero piensan que Pedro tenía de 25 a 30 años, más o menos. O sea, era un hombre joven. ¿Y usted sabe cuál es la tendencia de los jóvenes? Que piensan que puede, ¿verdad? Casi mente Iron Man, ¿verdad? Pedro así estaba y era un muchacho joven cuando negó a Jesús. Y mira lo que escribe, dice, igualmente jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Leo, igualmente jóvenes, está sujetos, miren la palabra, sujetos a los ancianos. Y luego dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Noten que parece que Pedro escribía y iba bajando la escalera, ¿verdad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y luego dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. ¿Sabe lo que significa cuando fuere tiempo? Después que pases la prueba y corrijas en tus errores. Corrijamos. Nos puede sonar muy extraño que Dios quiere que cometamos errores. Puede sonar raro eso. La verdad es que Él no quiere que nos equivoquemos, por eso nos da el consejo. Él no quiere, pero a la vez sabe que nos vamos a equivocar y también sabe que es necesario. O sea, ubican bien lo que Dios quiere. No quiere que nos equivoquemos. Él sabe que lo vamos a hacer y... ¿Qué fue lo tercero que dije? Se me olvidó. No quiere, pero sabe que no lo vamos a hacer. O sea, el Señor sabe que nos vamos a equivocar. Y precisamente por esa razón, Él permite que suceda porque Él sabe que no hay otra manera en cómo vamos a crecer, si no es cayéndonos muchas veces. Pero como decía un pastor, cuando nos caigamos, caigámonos para adelante. Se los dejo de tarea. Puede parecer esta afirmación que estoy haciendo que Dios quiere que nos equivoquemos, pero Dios lo que quiere es que aprendamos de nuestros errores. O sea, ¿para qué quiere que aprendamos de nuestros errores? Bien sencillo, para que no los volvamos a cometer. Cada vez que nos equivocamos, debemos de restituir, reconocer y aprender de ellos. Si cuando es como cuando yo tiraba el dardo, decía, y le daba, y me tiraba de una manera y el dardo le daba a la derecha. Y digo, yo tengo que hacer un poquito así. Y luego se iba para allá, luego otro poquito para acá, y luego para allá. Y poco a poco, hasta que ya casi mente estaba yo, ¿verdad? Por la práctica. Pero me equivoqué más de lo que le di en el centro. Sin duda, Pedro aprendió de sus errores. Sus epístolas son una muestra de su humildad y mansedumbre que pudo desarrollar por medio de su dependencia de la gracia de Dios
Y cada vez que Pedro fallaba, me imagino que se levantaba casi sacudiéndose el pantalón, rabito entre las piernas y casi Señor, perdóname. Está bien, Pedro, estamos aprendiendo, vamos adelante. Y otra vez se equivocaba Pedro, y otra vez. Y el Señor por 3 años y medio, día y noche, discipulando a los que le seguían. Recordemos, mis amados hermanos, que la ley de Dios no nos demanda nada más o nada menos que perfección. Porque algunos pensamos que, bueno, ¿quién no se equivoca? Es como que usted entre en una tienda de vajillas chinas, que valen cada una millones de dólares, y tumba una y dice, bueno, hay más, ¿quién no se equivoca? ¿Se imagina? ¿Cómo lo va a tomar el dueño de la tienda? Bueno, usted tiene 1000 más, o sea, ¿quién nos rompe una vajilla aquí? No, así es la ley. Cuando nos equivocamos estamos quebrantando la ley de Dios y Dios tiene que enmendar nuestros errores. Y por eso es que nuestra adoración al entender esto crece porque le damos gracias al favor de Cristo que nos cubre cuando nos equivocamos. Dios siempre nos pide el 100% de obediencia, ¿sí o no? ¿Y cuánto le damos? No lo calcule, solamente piénselo nada más. ¿Quién completa lo faltante? El Señor, mis hermanos. Cuando intentamos obedecer a Dios de manera perfecta, siempre nos quedaremos cortos. Por eso la palabra jambartía significa que tiramos la flecha para darle al blanco y nuestra flechita así. Eso es lo que pasa. Pero su gracia siempre completa lo faltante por la fe que tenemos en Cristo. Esa es la diferencia de un creyente y un no creyente. Un no creyente ve a un creyente. ¿Y ustedes no pecan? Sí, igual que ustedes. Quizás no en práctica, no vivimos en pecado, pero igual que cualquier persona podemos pecar. ¿Y cuál es la diferencia? Que a mí Cristo me cubre. ¿Y a ti quién? Esa es la diferencia. Es inmenso eso. Es sumamente importante entender que esa gracia opera cuando Dios ve que nos equivocamos en la persistencia. Es decir, lo digo de esta manera. Esa gracia opera cuando Dios ve que cuando nos equivocamos es porque estamos persistentemente lanzando nuestra flecha al propósito de su voluntad. En eso hay una gracia especial. Dios sabe que si fallamos el objetivo no es porque hemos colgado la flecha y el arco en el closet. Acuérdense lo que dice Jesús en Mateo 24. Qué bueno sería, qué bueno es que cuando el maestro regrese nos encuentre haciendo así, practicando la obediencia, ocupados en su voluntad. Cuando Pedro negó a Jesús, 3 veces lloró amargamente por su error. Y Dios sabía que Pedro quería sacrificar su vida por él. O sea, Pedro fue sincero en lo que dijo. No mintió él. Lo que pasó es que Pedro no sabía, no conocía su debilidad y no escuchó las palabras de Jesús. Como el niño cuando el papá está haciendo la mudanza, ¿verdad? Y ve al niño ahí abajo. Y está el papá con el refrigerador, dice, dile a tío que traiga el camión para bajar el refrigerador. Y el niño de 5 años, tírala papá, yo la paro, ¿verdad? Imagínense. O sea, lo dice de manera sincera, pero no puede, lo va a aplastar el refrigerador. O sea, lo está diciendo de verdad que lo quiere hacer, pero no puede. Pedro, con toda sinceridad, estaba dispuesto a morir por Jesús, pero no podía. No tenía la capacidad. Cada vez que intentamos obedecer a Dios, a la primera no nos sale bien y intentamos algo, a la primera no nos sale bien, intentamos la segunda y vamos perfeccionando, vamos aprendiendo, vamos mejorando, pero hay algunos que se frustran de tal manera que cuando se equivocan a la primera dicen esto no es para mí y ahí se quedan. Y por eso es que un error que debe continuar practicándose se convierte en un fracaso y nos quedamos estancados. Cada error es para mejorar. Cada error es para mejorar. Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 6:39, palabra de Dios para todos, dice, Jesús también les contó esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Dice, ¿no caerán los dos en un hoyo? Ningún estudiante, dice el verso 40, es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Cuándo? Cuando aprenda, cuando se equivoque y corrija, se equivoca y corrija. Sigue intentándolo, sigue intentando, sigue perfeccionando. Te vas a equivocar, levántate
y sigue adelante. La palabra práctica en la Biblia significa repetición, significa corregir, significa enderezar. ¿Cuántos aquí están aprendiendo a manejar carro ahora mismo, jóvenes? ¿Alguien está aquí ensayando, está practicando? ¿Verdad? ¿Nadie quiere decir yo? Federico, ¿verdad? Bueno, cuando están ahí, que se suben al carro y está con su papá o la mamá o alguien, y estamos ahí, ¿verdad? Así. Cuando comenzamos así es, o sea, casi el volante es para eso, el guía, para mantenernos derechos. Y si el carro se va para allá, doblamos para acá y así vamos enderezando. La experiencia ya con el tiempo, cuando yo compré mi primer carro, el único que he tenido, salí del dealer y me fui a Upstate a trabajar. Mi licencia nuevecita, no sabía, no era muy experto manejando. Y arreglé mis retrovisores, los espejos y andaba así, mirando para atrás, para adelante, así nerviosísimo. Tenía que ir a trabajar. Y cada día, a rato andaba yo, ¿verdad? Casi manejando sin mirar. Claro, miraba, pero es un decir. Y ya va uno perfeccionando. Lo mismo la obediencia. Pero igual, vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces me equivoqué? Miles de veces. Para hoy ser un experto a lo mejor, o una persona con experiencia para manejar. Fallar, mis amados hermanos, es parte de la práctica. Porque cada vez que erramos el blanco, es una oportunidad para enderezar y corregir. Y comenzamos a ver, como dijo Thomas Jefferson, 10,000 maneras cómo no se tira el dardo, cómo no se lanza la flecha. Eso mismo pasa cuando practicamos la justicia. En la mayoría de los casos vamos a fallar. Pero si queremos agradar a Dios y queremos crecer y madurar como cristianos, aprenderemos de nuestros errores. Dios sabe el que es diligente, mis hermanos. Él sabe quién está diligentemente tirándole al objetivo principal. Él sabe. Después que Pedro negó al Señor, que se fue amargamente a llorar, Jesús le dice a Pedro en pocas palabras, lo voy a parafrasear: Satanás, Pedro, me pidió zarandearte, pero yo oré a mi Padre para que tu equivocación no vaya más allá de solo una falta eventual, para que vaya no se vaya más allá de solo una falta eventual. Cuando te equivoques, aprenderás de tus errores y animarás a los otros discípulos a que reconozcan sus errores y retomen la misión. Después que Jesús resucita, de inmediato busca a los discípulos para restablecerlos. Jesús les recuerda cuando al principio tuvieron la pesca milagrosa, se rompía la red. Esa red representa nuestra debilidad humana, nuestra incapacidad de retener las cosas de Dios. Pero luego en Juan 21, vamos allá para concluir, el Señor vuelve otra vez y hay una pesca milagrosa ahí, pero ahí la red no se rompía. Y ahí ya había un respaldo de Dios. Después de la resurrección venía el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión es la primera vez que el Señor se va a acercar, o no la primera vez, sino que después que resucita, va con los discípulos a Galilea, donde les dijo, espérenme allí. Y allí le hace unas preguntas a Pedro que quiero que usted vea. Pedro negó al Señor 3 veces. El Señor sabe que no fue con premeditación, alevosía ni ventaja, no fue por nada malo, sencillamente porque Pedro es imperfecto. Pero en Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, esto que le va a decir a Pedro es preparándolo para que vaya a dirigir a los demás discípulos y el ministerio prosiga. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué usted piensa que le llamó así? Le está diciendo Pedro de carne y hueso, Pedro humano, Pedro imperfecto. Le está recordando que Pedro no es Dios, que Pedro es un ser dependiente, que se equivoca, comete errores, y lo lleva, le dice, Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, le recuerda que es un hombre. ¿Me amas más que a estos? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque lo va a establecer como líder en el grupo, encargado. Aquí la palabra amar en el griego es phileos, amor filial, amor de amigos. Y cualquier ser humano puede tener un amor de amigos, sin necesariamente ser el amor de Dios.
Hay un amor de amigos, dice el proverbio, que hay amigos que son más que hermanos. El amor de Pedro era de un buen amigo para Jesús, pero no alcanzaba para que Pedro diera su vida y enfrentara lo que Jesús enfrentó. No le alcanzaba. El amor filial es un amor grande por los amigos, pero insuficiente para dar la vida por Jesús. Le respondió Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro todavía no cae en cuenta y le responde a Jesús, te amo en el amor de Dios. Todavía Pedro está diciendo, mi vida doy por ti, Señor. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me fileos? ¿Me amas como un buen amigo? Pedro dice, Señor, tú sabes que mi vida doy por ti. Todavía Pedro no cae en cuenta. El Señor le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas en el amor de amigo, en el amor filial, fileos? Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Otra vez le dice, te amo, agape, en el amor incondicional. Todavía Pedro está diciendo, mi vida doy por ti, Señor. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? ¿Me amas? Y Pedro aquí se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas, fileos? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y aquí ya Pedro le dice, tú sabes que te amo con un amor limitado. Señor, reconozco que no te amo en el amor de Dios, es imposible, pero te amo como un buen amigo. Jesús lo que está haciendo aquí es llevando a Pedro a restituir y reconocer sus errores. Pedro, yo sé que tú me amas, pero el amor humano no da para que pongas tu vida por mí. Eso le está diciendo. Y Pedro todavía con el pecho parado, Señor, te amo con mi vida. Pedro, ¿me amas como un buen amigo? No, Señor, en el amor de Dios. Pedro, ¿me amas como un buen amigo? Sí, Señor, tienes razón, tú lo sabes todo. Te amo como un buen amigo, no como Dios quiere que te ame. No es el amor incondicional de Dios. Jesús dijo, apacienta mis ovejas, y le dice en el 18, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, o sea, antes de tú seguirme, tú te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Vivías bajo tu voluntad, Pedro. Tú decidías qué hacer. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y le dice luego, y te llevará a donde tú no quieres. El amor de Dios, mis hermanos, es el único amor que nos da el poder capaz de nosotros hacer lo que no queremos. Obedecer a Dios, vivir para su voluntad y, si nos toca, dar la vida por Él. Aún morir por Dios es una capacidad en gracia que Él nos da por su Espíritu. Por eso le dice, vendrá otro y te ceñirá y te va a llevar donde tú no quieras. Ese otro era el Espíritu Santo. Era aquel que le iba a dar la capacidad que Pedro no tenía. Y cuando Pedro reconozca que se equivocó y restituya y aprenda de sus errores y se dé cuenta que sin la gracia de Dios no puede, en el verso 19 dice, esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte había Pedro de glorificar a Dios y dicho esto, le dijo, sígueme, Pedro. Qué tremendo, ¿no? Póngase de pie. Quiero que tomen un momento para que reflexionemos en este punto en particular de Pedro. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios porque no hemos confiado en su gracia? Hemos pensado que podemos sin Él. Hemos dicho anteriormente que cuando un cristiano no ora, le está diciendo al Señor indirectamente, no te necesito, yo puedo solo. Cuando un cristiano no depende de la gracia de Dios, le está diciendo, Señor, yo te ayudo. Cuando un cristiano pone a un lado la palabra de Dios, le está diciendo, Señor, yo soy más sabio que tú. Indirectamente le estamos diciendo. Y aquí vemos que el Señor,
como vengo diciendo a través de la enseñanza, Él sabe que nos vamos a equivocar. No es sorpresa que cuando nos equivocamos el Señor diga, ¿qué pasó? No, Él sabía. Por eso Él ha provisto de medios de arrepentimiento, de restitución, de gracia. La ley en el Antiguo Testamento demandaba perfección. Eso de que me equivoqué no existe, lo mataba la ley. Eso que el sacerdote se le olvidó, ¿verdad? Ponerse sangre en el zapato y la presencia lo mataba. Era sin errores. Pero había algo que sostenía al hombre delante de Dios y es la misericordia de su gracia. Y por eso cuando nosotros nos equivocamos, no lo tomemos tan ligero. Como el ejemplo de las vajillas chinas de millones de dólares. Cada vez que nos equivocamos estamos quebrantando su perfecta voluntad. La razón por qué no nos consume su juicio es gracias al sacrificio de Jesús. Entonces, cuando el Señor quiere ver que si nos equivocamos, nos arrepentimos, que no juguemos con su gracia, sino que veamos esos errores que hemos cometido y aprendamos de ellos. Y en la próxima hagamos mejor. Como cristianos debemos de vivir haciéndonos un autorreporte en todo, cada día. Esto debe ser algo de estilo de vida. Cómo me comporté como esposo, cómo le hablé a mi esposa, cómo traté a mis hijos, cómo traté a mi esposo, cómo trabajé hoy en mi trabajo secular, cómo me porté en la calle. Es un reporte cada día viendo cómo nos comportamos como cristianos. Y les aseguro que son más en las cosas que nos hemos equivocado que en las que hemos acertado. Pero Dios quiere que esos errores sean porque estamos intencionalmente, insistentemente queriendo agradarle a Él. Señor, me equivoqué, pero fue en el intento de obedecerte, no en el intento de no hacer nada, porque eso es otra cosa. Por eso dice el texto, que cuando el Señor regrese, no dice el texto nos encuentre ya perfectos, maduros, 100%, no dice eso, pero sí dice nos encuentre haciendo así. Haciendo en gramática es un gerundio, significa que está en acción. Si el Señor te dice, haz una mesa de madera, un ejemplo, ¿verdad? Y no la has terminado cuando Él llegue, pero te quiere encontrar ahí, clac, clac, trabajando en ella. Si el Señor te da una encomienda, una misión de tu familia, tu trabajo, tu vida personal, cuando Él regrese nos encuentre haciendo así, ocupados en lo que Él nos dejó como encargo. ¿Cuándo nos vamos a equivocar? Saliendo de aquí, quizás aquí adentro. Hay momentos que de repente se acaba el servicio y la esposa le dice al esposo, mi amor, acabamos de salir del servicio hace un minuto y ya me estás hablando así. Así de vulnerables somos, nos vamos a equivocar. Pero a veces hay errores que vienen porque no somos intencionales. Y hoy el Señor nos trae esta palabra para que aprendamos de los errores y no solamente vivamos excusándonos. ¿Quién no se equivoca y quién no comete errores? Todo el mundo. Y Dios lo sabe. Pero nos ha dado una gracia para que aun cuando nos equivocamos podamos confiar que Él nos perdona, nos restituye, nos da una lección, aprendemos de eso. Y no somos el mismo que se equivocó ayer. Cometemos otros errores, pero no el mismo de ayer. No me voy a caer, Señor, en el mismo hoyo, porque ya pasé por ahí. Me voy a caer en otro hoyo, pero no en ese. Amén. Pidámosles de su gracia al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos enseñes, nos sigas enseñando, mi buen Dios, que aunque nos equivocamos, hemos cometido errores, pero sabemos, mi Dios, que tú estás ahí listo para perdonarnos cuando venimos con buena actitud, cuando venimos con reconocimiento de que hemos fallado. Así como David en una ocasión cometió un grave error y lo escondió. Pero tú sabías, Señor, que todo lo que hizo fue con alevosía, con premeditación y con ventaja. Pero aún así tú le llamas a David un varón conforme a tu corazón. Porque era humano David, no era Jesús, era David. Y aún así, al tú saber que David te amaba y pecó en esa magnitud, llegó el momento donde el profeta viene delante de David y le da la oportunidad, así como Caín, para restituir de sus errores. Y no es hasta que el profeta Natán expone el corazón
de David que él reconoce y se arrepiente. Pero una vez entiende, una vez reconoce, aceptó la disciplina, entró en el proceso, corrigió sus errores y aprendió de ellos. Y hoy podemos leer el Salmo 51 como una prueba de aprendizaje de esos errores que David ha cometido, y están escritos en la Biblia porque Dios también sabe que muchos de nosotros quizás enfrentaremos situaciones similares. Pero Dios nos dice: yo te perdono, si reconoces y te arrepientes, te restituyo, y a la misma vez recibes por gracia una enseñanza de esos errores que has cometido. Si vienes a mí en confianza, de brazos abiertos te recibo. Y seguimos adelante por la gracia de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Gracias, Cristo, porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos has dejado, Señor, y has tenido misericordia de nosotros. Podemos cantarte y adorarte, Señor, y ayúdanos a aprender de nuestros errores. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón
renueva nuestras fuerzas, Señor. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, díselo mi hermano, ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado. He fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Damos, Señor. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos.
espíritu recto. Renueva en mí, Señor, y renueva en mí un espíritu recto. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarme en esta noche, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Gracias por tu paciencia, Señor. Y sígueme ayudando, Señor, en tus caminos. Y enséñame a agradarte cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan una bonita noche.